Los efectos adversos que podemos encontrar con los diuréticos clasicos. Bueno, nos va a generar una alcalosis metabólica hipopotasémica, ¿sí? Como les mencioné, como no se va a absorber este sodio en segmentos más, este sodio que no se absorbió, se va a absorber en segmentos más distales, que sería, por ejemplo, en el conducto colector, porque ya estamos en el asa, en el tubo de contorneo distal. Entonces, como no se va a absorber en este segmento, se va a absorber en más abajo y por ende, cuando absorbemos sodio, en la mayoría de las ocasiones vamos a excretar potasio, ¿sí? Por eso la mayoría de los diuréticos nos van a ocasionar eh, una alcalosis metabólica hipopotasémica, ¿sí? Solo dos van a ser diferentes, que es acidosis metabólica hiperclorémica, que serían los inhibidores de la anidrasa carbónica, y los diuréticos cerradores de potasio, que vamos a ver ahorita más adelante. También vamos a tener un deterioro de la tolerancia a los carbohidratos. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué y qué se refiere con deterioro de la tolerancia a los carbohidratos. Un efecto de las tiacidas que nos ayudan mucho para la hipertensión arterial es que nos van a ayudar a hiperpolarizar las células, las células del músculo liso de los vasos sanguíneos. Entonces, al momento de hiperpolarizarlas, va a hacer que sea más difícil que tengan un potencial de acción y que se puedan contraer. Entonces, como no se van a poder contraer, pues se van a dilatar, ¿sí? O sea, pero es un efecto beneficioso. O sea, no es el principal efecto por lo que se utilizan como antihipertensivos, pero puede ayudar poquito, ¿sí? Entonces, como puede hiperpolarizar a las células del músculo liso de las arteriolas, también puede hiperpolarizar a las células beta pancreáticas, que las células beta pancreáticas lo que nos van a secretar es insulina. Entonces, al momento de hiperpolarizar estas células beta pancreáticas, la célula beta va a costarle más secretar insulina. Entonces, como nosotros no vamos a poder secretar esa insulina, vamos a tener una hiperglucemia, ¿sí? Entonces, esa hiperglucemia nos va a causar un deterioro en la tolerancia a los carbohidratos. Entonces, también esa hiperglucemia y el hecho de que no podamos secretar la glucosa como nos gustaría, también nos causa hiperlipidemia, ¿sí? Como podemos ver en un paciente diabético que suele presentar eh, dislipidemias, ¿sí? Entonces, hay que tener precaución a la hora de usar tiacidas en pacientes diabéticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, si de por sí ellos no pueden utilizar de forma adecuada la insulina y le damos un diurético que hace que sea más difícil secretar insulina, por eso hay que tener cuidado a la hora de usar los diuréticos tiacídicos en pacientes con diabetes, ¿sí? También nos pueden causar hiponatremia. ¿Por qué hiponatremia? Porque pues nosotros bloqueamos este canal y no se absorbe sodio y por ende tenemos hiponatremia. Ahora, también vamos a tener alteraciones en el metabolismo del ácido úrico. Y si tenemos alteraciones en la excreción de ácido úrico, podríamos presentar gota. ¿Por qué? Porque los tiacídicos generan alteraciones en el metabolismo del ácido úrico. Como les mencioné, eh, los diuréticos de asa van a competir por un transportador para poder ser excretados al riñón. Pasa lo mismo con los diuréticos tiacídicos. El ácido úrico y las tiacidas compiten por ese mismo transportador para ser excretados por el riñón. Pero pues como nosotros tenemos más cantidad de fármaco, pues se excreta más ese fármaco en vez del ácido úrico y por ende nos pueden causar hiperuricemia, ¿sí? Porque no estamos excretando ese ácido úrico que deberíamos eh, excretar y nos pueden predisponer a gota. También lo mismo, debilidad, fatiga y parestesias nos dan porque estamos excretando muchos iones, ¿sí? Entonces, ¿qué fármacos utilizamos? ¿Qué fármacos son los tiacídicos?
La hidroclorotiazida y la clorotiazida son los fármacos prototipo. También, la hidroclorotiazida es el fármaco que se utiliza más comúnmente en la hipertensión arterial, pero, ojo, pero el que es más efectivo para tratar la hipertensión arterial es la eh, clortalidona, ¿sí? ¿Por qué se debe esto? Porque la clortalidona tiene una vida media más larga, entonces puede durar más tiempo que la hidroclorotiazida. Entonces, por ejemplo, a nosotros fue una pregunta de examen de que ¿cuál es el fármaco más efectivo en la hipertensión arterial? Pues muchos de nosotros nos fuimos con la idea que era la hidroclorotiazida porque era más recetado, pero no que sea más recetado significa que sea mejor. En este caso es la clortlalidona, ¿sí? Pero pues los que vamos a ver más en el ambiente hospitalario van a ser esos dos, hidroclorotiazina y clortlalidona, ¿ok? Ahora vamos a ver a los diuréticos ahorradores de potasio. Ay, sí. Entonces vamos a tener, bueno, me salto esta. Vamos a tener que van a actuar en el túbulo colector. En el túbulo colector vamos a tener principalmente dos células, que van a ser las células principales, ¿sí? Que nos van a ocasionar las células principales. En las células principales va a actuar una hormona, bueno, sí, bueno, un mineralocorticoide, que este mineralocorticoide es la aldosterona. Es un mineralocorticoide porque, como su nombre lo dice, nos va a ayudar a reabsorber sodio, ¿sí? Entonces, ¿en qué situaciones nosotros secretamos aldosterona? Aquí. Bueno, el sistema renin-angiotensina-aldosterona está muy relacionado con la secreción de aldosterona, hasta su nombre lo dice, sistema renin-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Entonces, lo voy a explicar rápido porque vamos a entender por qué los diuréticos ahorradores de potasio nos sirven mucho en patologías como cirrosis, cuando tenemos cirrosis, pues. Bueno, nosotros en el hígado secretamos una sustancia que es el angiotensinógeno, ¿sí? Que se va a convertir en angiotensina 1 por acción de este péptido que es la renina, ¿sí? La renina va a ser secretada por el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? ¿Dónde va a estar el aparato yuxtaglomerular? En el corpúsculo renal. Esta imagen que tenemos aquí es el corpúsculo renal. Si recuerdan, yo les mencioné que el corpúsculo renal está hecho por la cápsula de Bowman, que es esta estructura que tenemos de aquí, y el glomérulo, ¿sí? Que el glomérulo son estas asas sanguíneas, ¿sí? Y el aparato yuxtaglomerular es este de aquí, son estas células que están en el polo vascular del corpúsculo renal, que ¿qué nos van a detectar? El hecho de que estén en el polo renal nos van a ayudar a que detecten si pasa mucha sangre o si no está llegando la sangre, bueno, la cantidad de sangre adecuada. Sí, también van a ser muy sensibles al sodio, ¿ok? Entonces ya secretamos la renina, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensinas, ¿sí? Y esta enzima convertidora de angiotensinas nos va a generar a angiotensina 2, ¿sí? Entonces, hay unos fármacos que ustedes ven en los antihipertensivos que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensinas y los inhibidores los antagonistas de los receptores de angiotensina, que son los ARA, ¿sí? Estos dos fármacos van a actuar en este eje. ¿Por qué es importante saberlo? Porque la angiotensina 2, ¿qué efecto nos va a generar? Reabsorción de sodio, excreción de potasio y retención de agua, porque al momento que nosotros jalemos sodio, también nos vamos a llevar agua, ¿sí? ¿Qué pasa si bloqueamos este sistema? Ya sea por los YECA o los ARA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los inhibidores los antagonistas del receptor de angiotensina, ¿sí? Pues
no vamos a aumentar la excreción de potasio, ¿sí? Y vamos a reabsorber sodio ni agua. Vamos a ver más adelante porque esto es importante, ¿sí? Entonces, ya vimos que la aldosterona va a actuar en la célula principal. La célula principal va a tener un receptor intracelular para la aldosterona. La aldosterona, al momento, porque es un esteroide, va a ser capaz de atravesar la membrana celular. Está dentro de la célula y como todas las hormonas que tienen sus receptores intracelulares, lo que va a hacer es producir proteínas. Entonces, ¿qué proteína nos va a secretar la aldosterona en la célula principal, en el conducto colector? Va a ser los canales epiteliales de sodio, los ENaC, ¿sí? Estos canales nos va a generar. ¿Para qué nos crea los canales epiteliales de sodio? Como su nombre nos dice, son canales que nos va a ayudar a reabsorber sodio. Al momento de que nosotros absorbemos sodio, vamos a excretar potasio, ¿sí? Y aquí, en las células intercaladas, falta un transportador que tenemos aquí, un contransportador, ¿sí? Aquí vamos a absorber poquito potasio, pero vamos a excretar bicarbonato, ¿sí? Entonces, bicarbonato, hidrógeno, ¿sí? Aquí tenemos este hidrógeno. Imagínense aquí otro transportador que absorbe un poquito potasio y excreta hidrógeno. Este transportador que tenemos aquí nos causa la alcalosis, ¿sí? Por eso los diuréticos diacídicos y de asa nos van a causar una alcalosis metabólica hipopotasémica, ¿sí? Como podemos ver aquí, aumenta la excreción de potasio y también va a aumentar la excreción de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, de aquí les puse una mnemotecnia para que sepan cuáles son los fármacos que se utilizan como ahorradores de potasio, que sería potasio stase. ¿Por qué stase? Bueno, espironolactona en inglés no lleva E. Entonces, S de espironolactona, T de triamtereno y A de amilorida. ¿Sí? Entonces tenemos este y este. Y por ejemplo, si le queremos agregar otro diurético ahorrador de potasio, que sería la plerenona, podríamos ponerle al principio estase, pero con la E. Ya tendríamos eplerenona, espironolactona, triamtereno y amilorida. ¿Sí? Todos esos fármacos son diuréticos ahorradores de potasio. La única diferencia entre estos cuatro fármacos es que van a actuar en diferentes puntos. Por ejemplo, la espironolactona y la eplerenona son antagonistas del receptor de aldosterona. Entonces, ¿dónde van a actuar? Intracelularmente, aquí, ¿sí? Otra cosa. Ahora, a la amilorida y el triamtereno van a interferir, ¿qué cosa? Los canales epiteliales de canal epitelial de sodio, ¿sí? Esto nos lo va a bloquear. Esto es muy importante porque va a haber dos patologías que nos menciona el libro, por ejemplo, que es el síndrome de Liddle. Este síndrome lo que nos va a hacer es que tengamos muchos canales epiteliales de sodio, ¿sí? Vamos a tener muchos, 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 muchos. Entonces, ¿qué fármaco podríamos utilizar? Estos canales epiteliales de sodio son independientes de aldosterona. Entonces, el hecho de que sean independientes de aldosterona hace que por pura lógica excluyamos estos dos fármacos, la espironolactona y la eplerenona, ¿sí? Entonces, ¿qué fármacos utilizaríamos? Podríamos utilizar amilorida o triamtereno, porque actúan en los canales epiteliales de sodio. También, la espironolactona eh, es un inhibidor pues de la aldosterona, pero no es selectivo. Y la aldosterona es un esteroide que se secreta en la glándula suprarrenal, principalmente en la corteza. Entonces va a tener como cierta parecido a sus primos. ¿Qué primo podemos tener? A los andrógenos, otros esteroides, pues. Entonces, la espironolactona la podemos utilizar, una de sus indicaciones es en mujeres que tengan
hiperandrogenismo. ¿Por qué? Porque la espironolactona va a bloquear de forma no selectiva receptores mineralocorticoides como también receptores de andrógenos. Que eso también nos puede generar un efecto adverso muy común de la espironolactona, que es la ginecomastia. ¿Por qué? Porque pues al momento de bloquearnos esos receptores de andrógenos, nos va a generar esta ginecomastia porque no es selectivo. En cambio, la eplerenona sí es perdón, selectiva. La eplerenona sí es selectiva. Entonces, por ejemplo, la eplerenona no la podremos utilizar en hiperandrogenismo, ¿sí? Entonces, ahora ya siendo más específico, ¿qué indicaciones podríamos utilizar a los diuréticos ahorradores de potasio en el hiperaldosteronismo? ¿Por qué el hiperaldosteronismo? Porque si tenemos un exceso de aldosterona, pues ¿qué fármacos podríamos utilizar para bloquear esta aldosterona? Pues, pues los que actúan en el conducto colector, que es donde hace su efecto la aldosterona, ¿sí? Em, También podemos combinarlo con los diuréticos tiacídicos o los de ASA. ¿Por qué combinaríamos un diurético tiacídico con con un ahorrador de potasio? Bueno, ¿por qué los combinaríamos? Porque si recuerdan, uno de los efectos adversos de los diuréticos de ASA y tiacídicos sería la hipopotasemia o hipocalemia. Entonces, al momento de utilizar también en conjunto un diurético ahorrador de potasio, podríamos evitar esa hipopotasemia. ¿Sí? También, ya me acordé que quería comentar. Em, en la cirrosis, lo que pasa es que nosotros tenemos un edema periférico. Entonces, al momento de que tengamos un edema periférico, el riñón va a sentir, bueno, el aparato yuxtaglomerular va a sentir que no le llega suficiente sangre. Entonces va a soltar mucha renina y angiotensina y va a intentar aumentar la presión arterial. Pero como en el hígado no se están secretando por albúmina, que la albúmina nos ayuda a mantener la presión oncótica dentro de las células, que es bueno, dentro de los capilares. ¿Qué es la presión oncótica? Bueno, supongo que ya lo saben porque lo están viendo en fisio, que es pues mantener el agua en los vasos sanguíneos. Entonces, como no hay esa albúmina que nos ayuda a mantener esa presión oncótica, pues va. Entonces, va a seguir intentando reabsorber, bueno, va a ser un cortocircuito aquí. Entonces nosotros podemos utilizar los inhibidores de la enzima, bueno, los diuréticos ahorradores de potasio, perdón, para evitar la acción de la aldosterona y que se siga absorbiendo sodio y agua, ¿sí? Por eso nos podrían servir en la cirrosis. También, ¿qué efectos adversos y qué contraindicaciones podemos encontrar? Bueno, una contraindicación muy importante y que les pueden preguntar, que a nosotros también nos preguntaron en nuestro examen, es qué fármacos no se pueden combinar con los diuréticos ahorradores de potasio. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros combinamos un un ARA y un YECA? Como les mencioné, los inhibidores bueno, al inhibir este sistema, no vamos a estar reabsorbiendo sodio ni excretando potasio. Por consiguiente, si combinamos los diuréticos ahorradores de potasio con un YECA o un ARA, vamos a causar una hiperpotasemia, ¿sí? Entonces, esos fármacos no se deben combinar, los ARA y los YECA. Entonces, bueno, ahora, ¿cuáles son los efectos adversos que podemos observar? Hiperpotasemia. ¿Por qué? Porque no estamos excretando tanto potasio. También acidosis metabólica hiperclorémica, al igual que en los inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Por qué acidosis metabólica? Ya. Sí, acidosis metabólica. No, sí se los dije mal, perdón. Eh, Nosotros vamos a estar excretando bicarbonato aquí. Absorbemos cloro,
Sí, potasio y excretamos bicarbonato. Perdón, ahí se me fue, lo dije al revés. Entonces, al momento de estar excretando bicarbonato, nosotros nos va a causar una acidosis metabólica hiperclorémica porque también vamos a absorber eh, cloro por vía paracelular. ¿Sí? También nos va a causar ginecomastia. Ginecomastia por el mecanismo que ya les mencioné, que la espironolactona no es selectiva para, nada más para la aldosterona, también nos puede bloquear receptores de andrógenos. ¿Sí? Entonces, al bloquearnos estos receptores de andrógenos, nos puede causar ginecomastia. Y bueno, también nos puede causar cálculos renales, principalmente porque el triamtereno no, va a ser poco soluble en la orina. Ahora, este es fácil. Recuerdan que les dije que se me había ido este debería estar más al principio. ¿Por qué? Porque los diuréticos osmóticos, principalmente el prototipo que es el manitol, actúa en el túbulo contorneado proximal. ¿Sí? Recuerden, en el túbulo contorneado proximal se va a absorber el 65% de toda la carga tubular. Entonces, al momento de que este diurético actúe aquí, nos va a aumentar mucho el volumen. Y recuerden, les mencioné al principio que en qué situaciones nosotros queremos bajar mucho el volumen en situaciones que nos pongan en peligro la vida, ya sea una elevación de la presión intracraneana por un EBC, un traumatismo cráneoencefálico. En esas situaciones nosotros utilizaríamos el manitol para bajar la presión intracraneana y también podríamos utilizarlo para reducir la presión intraocular antes de una cirugía. Entonces, ¿en qué partes específicamente va a actuar el manitol? Principalmente en el túbulo contorneado proximal, en el asa delgada descendente, porque esta asa delgada descendente es muy permeable al agua, y se va a oponer a la acción de la hormona antidiurética en el conducto colector. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere con diurético osmótico? También. Osmótico significa que jala agua. Entonces nosotros tenemos a unas sustancias que se llaman osmoles efectivos. ¿Qué es un osmol efectivo? El sodio jala mucha agua, es un osmol efectivo. Los carbohidratos también son osmoles efectivos. El manitol es un análogo de un carbohidrato que es el sorbitol, ¿sí? Entonces lo que nos va a generar es como eh, una presión osmótica en la luz renal, aquí, para poder absorber esta agua y llevarse toda el agua de ahí. Entonces, el hecho de que jale mucha agua nos va a indicar, por ejemplo, cuáles son sus efectos adversos. Por ejemplo, ¿qué efectos adversos podríamos tener? La expansión del volumen extracelular. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros, acuérdense que el agua es jalada hacia donde hay más soluto. Entonces, vamos a extraer el agua de las células y esto nos va a aumentar el volumen. Entonces, este punto de expansión de volumen extracelular, porque jalamos el agua dentro de las células, es muy importante porque nos indica que, bueno, nos señala por qué está contraindicado el manitol en la insuficiencia cardíaca aguda. Está contraindicado en la insuficiencia cardíaca aguda porque, bueno, imaginemos, aquí tenemos un corazón, por eso puse un corazón. Imaginemos que al corazón se le tapa la arteria interventricular anterior, que la arteria interventricular anterior es la que se encarga de irrigar al ventrículo izquierdo. Entonces, le da un infarto en el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es el que se encarga de bombear la sangre del corazón a la aorta. Entonces, este corazón ya no es capaz de bombear sangre porque pues está infartado. Entonces, si nosotros, bueno, el momento de que ya no puede bombear sangre va a disminuir la fracción de eyección, pues. Entonces, se le va a hacer muy difícil bombear sangre fuera de. Entonces, si nosotros le sacamos el agua a los cardiomiocitos que tenemos aquí, vamos a tener más agua aquí.
Entonces vamos a cargar más al corazón con agua que no puede bombear, ¿sí? Toda el agua se va a ir de aquí. Pum, pum. Entonces este corazón se va a causar un edema peor. Entonces el manitol va a estar contraindicado en la insuficiencia cardíaca aguda y con edema de pulmón. ¿Por qué con edema de pulmón? Porque esta agua que se queda estancada aquí se va a ir para atrás, ¿y dónde se va a quedar? En el pulmón. Y recuerden, toda la sangre que no se mueve se va a extravasar. Entonces, esta eh, insuficiencia cardíaca lo que nos va a originar es un edema pulmonar. Entonces, nunca den manitol en una insuficiencia. El líquido extracelular se va a diluir. Entonces, como quien dice, esa hiponatremia se produce porque pues se diluye. Y también porque en el túbulo contorneado proximal, pues también vamos a estar jalando sodio. Entonces, sería más o menos por esos dos mecanismos. Y bueno, deshidratación y hiperpotasemia, hipernatremia por lo mismo. Es como parte de lo mismo. Bueno, también el manitol lo vamos a administrar por vía intravenosa. ¿Por qué por vía intravenosa? Porque es insoluble. Entonces, si nosotros damos manitol por vía oral, no se va a absorber. ¿Y qué va a hacer? Pues se va a jalar toda el agua del intestino, porque como es osmótico, jala toda el agua y te va a causar una diarrea osmótica, porque te jala todo fast. ¿Sí? Y bueno, algo muy importante, te va a aumentar el volumen de la orina. O sea, va a hacer que orines mucho más en comparación a otros. Se me olvidó comentarle. Los diuréticos, por ejemplo, como la furosemida y las tiazidas van a hacer que vayan al baño más veces. ¿Sí? Cosa contraria con el manitol. Por ejemplo, tú en lo que orinaste 3 veces con una tiacida, lo orinaste en una con el manitol, porque orinas más cantidad con este fármaco, ¿sí? Eso se los pueden preguntar también. ¿Cuál diurético aumenta el volumen de la orina? Ok. Estos están fáciles. La hormona antidiurética también va a actuar en el túbulo colector, principalmente a través de un receptor que es el receptor B2. Entonces, ¿qué fármacos vamos a utilizar en este contexto? Van a ser los baptanos. Antes se utilizaban otros fármacos como el litio o la demeclociclina em, para, bueno, ¿para qué situaciones utilizaríamos los inhibidores de la, ah, me puse en blanco, de la hormona antidiurética, perdón? Em, en patologías como secreción de inapropiada de hormona antidiurética, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos absorbiendo mucha agua, más de la que deberíamos. Entonces pasa algo parecido con lo que le mencioné con el malitol. Les causa una hiponatremia dilucional, porque estamos absorbiendo tanta agua, pero no estamos absorbiendo sodio. Entonces este sodio se diluye. Entonces eso podría ser mortal, porque la hiponatremia pues se puede matar. Entonces el litio me parece muy interesante porque cuando vean en Pharma 2, uno de los efectos adversos es la diabetes insípida. La diabetes insípida te da cuando los receptores, bueno, las acuaporinas, estas, no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque no funciona la hormona antidiurética. Como quien dice, es lo contrario a la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Es la diabetes insípida. Y el litio lo que hace es que desarma el receptor, lo deshace. Viene cuando los antipsicóticos. En ese capítulo hay un apartado específico de litio donde menciona que, es un receptor acoplado a proteína G que tiene 7 segmentos transmembrana y pues lo separa, pues, y por eso no funciona. Pero bueno, ¿en qué situaciones vamos a utilizar los baptanos? En la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué aquí? Porque pues no vamos a reducirle la carga de trabajo al corazón para que no trabaje de más.
y, bueno, en la secreción inapropiada de hormona antidiurética. En estas dos situaciones utilizaríamos los baptanos. Em, También vamos a utilizarlo en una patología que se llama enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Podrían preguntárselo. Em, Dice que, por ejemplo, estos baptanos nos van a bloquear segundos mensajeros, como podemos ver aquí. Un segundo mensajero pues, sería el adenosín monofosfato cíclico, ¿sí? El CAMP. Entonces, al momento de bloquear este CAMP, nos va a evitar que se formen más quistes, ¿sí? En este caso serían el tolvaptan. También se me olvidó mencionarles. Los diuréticos ahorradores de potasio se van a utilizar también en una patología que se llama síndrome de Cohn, que son tumores secretores de aldosterona fuera del organismo. Entonces, del organismo del riñón, ¿sí? Entonces, bueno, también se puede utilizar ahí. Bueno, ¿cuál va a ser la toxicidad de los baptanos? Como dije, diabetes insípida. ¿Por qué? Porque estamos bloqueando demasiado la hormona antidiurética. Entonces, acuérdense, lo contrario de la secreción inadecuada de la hormona antidiurética es la diabetes insípida, que ¿qué nos va a hacer? Vamos a orinar mucho. Por eso se llama diabetes insípida, porque se parece mucho a los síntomas a los de la diabetes, que es poliuria, polidipsia, polifagia, creo que no, pero poliuria y polidipsia, ¿sí? Otra. También nos pueden causar insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? Porque el litio y la meclociclina pues nos están desarmando esos segmentos que ya les había mencionado anteriormente. También nos pueden causar boca seca y sed porque estamos perdiendo mucha agua. Entonces, ¿qué combinaciones, ya por último, qué combinaciones de fármacos podríamos hacer? Podemos combinar agentes de ASA y tiacídicos, por ejemplo, en una hipertensión resistente, podríamos utilizar estos dos para potenciar el efecto de los diuréticos. También podríamos implementar un diurético ahorrador de potasio para no perder, para no causar hipocalemia por la pérdida bueno, por efecto de los diuréticos de aceitílicos. También vamos a poder utilizar, bueno, si recuerdan al principio yo les mencioné que los diuréticos de ASA van a usarse principalmente en los estados de edema. Entonces, estados insuficiencia cardíaca, ¿qué vamos a utilizar? Diuréticos de ASA, furosemida, se acabó. Enfermedad renal. La enfermedad renal nos puede causar una también edema. Entonces podemos utilizar nosotros también diuréticos de ASA, pero tenemos que evitar los diuréticos los diuréticos ahorradores de potasio. Los diuréticos ahorradores de potasio tampoco se deben utilizar en enfermedad renal porque nos pueden causar hipercalemia, ¿sí? Porque como nosotros ya no podemos expulsar ese potasio porque el riñón ya no funciona, entonces debemos evitar los diuréticos ahorradores de potasio, también los inhibidores de la anhidrasa carbónica, porque también no vamos a poder absorber ese bicarbonato porque el riñón ya no está funcionando, ¿sí? Entonces, ¿qué fármacos podríamos utilizar? Principalmente los diuréticos de ASA, ¿sí? Recuerdan que yo les dije que qué fármacos se utilizaban en la cirrosis hepática, que serían la espironolactona y la eplerenona. ¿Por qué la espironolactona y la eplerenona? Porque nos van a bloquear a la aldosterona y la aldosterona va a estar elevada patológicamente en la cirrosis hepática. Entonces, por eso vamos a utilizar principalmente diuréticos ahorradores de potasio para evitar, por ejemplo, los estados de edema y ascitis. También podríamos utilizar unos diuréticos de ASA. Por ejemplo, aquí podríamos utilizar dos fármacos. Los diuréticos de ASA para reducir el edema y la ascitis. Y podríamos utilizar un fármaco ahorrador de potasio, ya sea espirulactona o eplerenona, para dos cosas. Evitar que se reabsorba, bueno, evitar que se pierda mucho potasio y generar una hipocalemia por el diurético de ASA, y también para evitar el efecto de la aldosterona, porque recuerden, se está elevado patológicamente en la cirrosis hepática. Bueno,
¿Qué fármacos vamos a utilizar principalmente en la hipertensión? Las tiazidas. ¿Cuál es el más utilizado? La hidroclorotiazida. ¿Cuál es el más efectivo? La clortalidona. ¿Por qué? Porque tiene una vida más larga. También, ¿qué fármacos vamos a utilizar en la nefrolitiasis? Tiacídicos. ¿Por qué los tiacídicos? Porque nos van a ayudar a absorber más calcio. ¿Sí? Si recuerdan, los diuréticos tiacídicos ayudan a absorber calcio, los diuréticos de asa nos ayudan a excretar calcio. ¿Sí? Entonces podemos utilizarlo en hipercalciuria. Y bueno, ya sería todo. Muchas gracias por su tiempo.